Es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Sala Máster de Radio Universidad de Chile los invita este sábado 13 de septiembre a las 19:30 horas a una noche memorable para la música nacional, donde un reconocido grupo de músicos chilenos mostrarán su trabajo. Eduardo Peralta, integrante de la generación del canto nuevo, destacado guitarrista y autor de letras irónicas y poéticas, se hará presente en este encuentro con lo mejor de su repertorio. Por su parte, Patricio Liberona vuelve a compartir su música en un escenario en vivo mostrando su obra. También se hará presente Francisco Villa con su reconocido compromiso y con 40 años de lucha desde la poesía y el canto. El músico Diego Díaz homenajeará a Silvio Rodríguez y también podremos disfrutar los sonidos y letras de Rodrigo Núñez junto a Guillermo Moreno. Les invitamos a Canto Nuevo, un encuentro de músicos chilenos en Sala Máster. Sábado 13 de septiembre, 19:30 horas. Entradas disponibles en Portal Tickets. Más información en www.salamaster.cl. Prosa y Política apuesta por traer el mundo a Chile a través de muchos miles de libros que son respuesta a dudas que no contestan matinales, noticieros, ni entrevistas, ni arteros bots de oscuras intenciones. Conozca estas ediciones llegadas del mundo entero. La más completa bibliografía en ciencias sociales, literaturas y el más selecto catálogo infantil y juvenil, siempre con descuentos en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Llegamos a todo Chile. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el doctor en Sociología, director del doctorado en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, ex integrante de la Comisión Experta Constitucional, te persigue eso, en representación del Partido Comunista, Alexis Cortés. Un gusto, como siempre, Alexis, tenerte por acá. Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación, yo estoy feliz de estar acá. La llana la tienes ahí en la pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Aunque tú debieras decirme a mí porque yo no estoy allá, pero bienvenido. Bienvenido. Oye, Alexis, ¿qué daño crees tú que le va a hacer el descuelgue de estos partidos que son más chicos, son menores, pero levantaron una lista distinta de la lista unitaria Unidad por Chile y eso... Bueno, va a significar que va a haber una foto no de 9, sino que de 7 partidos detrás de Janet Jara y una foto distinta de otros 2 más varios más que están aglutinando. Sí, yo creo que son 3 cosas. Por un lado, se perdería un posible relato de unidad versus división, la derecha toda peleada, pegándose codazos, que se van a dar muy duro también durante la campaña. Versus la gran amplitud que logró concitar Janet Jara, que parecía imposible algunos meses atrás de que el progresismo lograra arribar a una lista de unidad, donde era más improbable que se subiera la democracia cristiana a que se bajaran estos 2 partidos, y donde además han habido apoyos por fuera de ese amplio marco de partido. Entonces eso obvio que le resta una herramienta discursiva importante. Yo creo que más importante que la foto, ¿no? Porque eso puede ser, de todas maneras, no son partidos que se restan del apoyo a la candidata, pero no. Claro, sería mucho mejor tenerlos todos juntos en una lista. El problema, más que para la candidata, el problema es para el sector, para el progresismo, de modo general, en una elección que está, donde hoy, a pesar de que se abrió, que está abierta, que está en disputa, muy distinto de lo que conversábamos algunos meses atrás, aunque yo siempre fui bien optimista con estas cosas, pero donde más o menos se daba por perdida esta elección y donde se esperaba un triunfo arrasador de la derecha, tanto es que el costo para ellos de ir divididos no es tan alto. Entonces, pero si se baja el Partido Humanista, o sea, la Acción Humanista y el FREPS,
eso significa por lo menos 10 diputados menos, o diputadas, ¿no? Y de hecho ni siquiera les asegura a ellos de que van a lograr lo que buscan preservar, que es la posibilidad de mantenerse la legalidad eligiendo el número mínimo de diputados que se espera, obteniendo este porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje? Contiguas. Es el 5% creo en regiones contiguas y son 4 diputados, si no me equivoco. 4 diputados y 5% entre regiones. O 5% entre regiones contiguas, ¿no es cierto? Sí, creo que esa es la ecuación. No en el país completo, son entre regiones contiguas. Y si las elecciones fueran ahora, la derecha sumaría una cantidad muy importante de parlamentarios, entonces por eso era la única manera de contrastar eso era con una lista unitaria. Y claro, es difícil cuadrar un círculo con 9 partidos con tantos intereses, donde algunos partidos se juegan la legalidad, donde hay actores que son incidentes, que están jugando su propia reelección, ¿no? En el caso de quienes dirigen estos 2 partidos que se salieron, de que evidentemente preferirían tener un acuerdo que les asegure, les garantice que ellos van a ser reelectos, y donde por el diseño electoral no caben todos. No. Alexis, pero 10 diputados calculan menos. Es harto. O sea, yo lo tiro así. No, yo no hice el cálculo, ¿no? Pero son las cosas que he escuchado. ¿No tienes la planilla? No tengo la planilla, yo no veo esas cosas, pero he escuchado a gente que sí tiene planillas, no necesariamente dentro del partido que yo milito, ¿no? Pero siempre se ha sabido de que eso tiene un impacto sustantivo, o sea, imaginemos el peor escenario para el mundo de la izquierda, gana alguien como José Antonio Kast con una mayoría expresiva. Similar a lo que pudo haber ocurrido con el Consejo Constitucional, porque Chile Vamos yo creo que le va a ir peor que a la lista ¿En la parlamentaria? En la parlamentaria. Es lo más probable. Pero igual van a sacar un buen número de parlamentarios, entonces la derecha radical, extrema, más Chile Vamos, podrían tener el control del Congreso a un punto de cambiar la Constitución. O sea, llevar a la práctica Pero eso necesita 4/7, ¿eh? Sí. Porque se redujo el... Sí, claro, pero es harto, a 4/7 es... O sea, ellos, para la elección del Consejo, claro, era un símil del Senado, pero ellos podían hacer o deshacer. O sea, nosotros, como el progresismo podía ponerse de acuerdo hasta la UDI, y no podíamos evitar que el rol preponderante que iba a tener el Partido Republicano. Entonces, por eso yo decía, en el peor de los escenarios, ganando Kast y teniendo ellos un resultado, es difícil que repitan el resultado del Consejo porque perdieron la novedad, pero si ganara Kast, eso les daría un impulso, podrían tener una mayoría sustantiva en el Congreso para hacer y deshacer, incluso en temas constitucionales. Además de las potestades administrativas. Sí. ¿Qué te parece esa declaración de Kast? El tema ya ha sido muy, iba a decir reiterativa, pero en un sentido pedagógico. De dar la frase más relevante a juicio de ella, que yo lo comparto, y que esa búsqueda, ¿cómo es? La búsqueda activa, Yanna. Revisando las potestades. Estamos revisando. Claro, porque imagínate tú que Trump encontró una ley de 1770 y tanto para movilizar a la Guardia Nacional. Capaz que encuentre algo, pues. Sí, bueno, ellos tradicionalmente en la derecha han sido bastante en contra de otorgarle herramientas al Ejecutivo. Incluso en el anteproyecto la potestad reglamentaria autónoma había sido eliminada, ¿no? Eso como parte del acuerdo. Efectivamente existe hoy, solo que prácticamente no se utiliza. Y haría varios comentarios. Por un lado, algo que apareció en las discusiones, que la derecha en Estados Unidos, en Europa, no anuncia este tipo de cosas, como lo hace, ¿no? Y acá, así, digamos, no tiene ningún empacho en anunciarlo. Lo hizo Milei, también lo hizo Bolsonaro con una serie de medidas que torcieron ciertos espíritus de leyes. Y en el caso nuestro, o sea, yo creo que yo no me niego a discutir los temas de la capacidad reglamentaria que tiene el Ejecutivo, porque yo creo que es importante que el Ejecutivo pueda efectivamente cumplir su rol, pero de ahí a relativizar el papel del Congreso, sin duda que alinea más claramente a José Antonio Kast dentro de lo que se conoce como el iliberalismo, ¿no? Que son como esta nueva
forma, principalmente la derecha, ¿no? de utilizar las instituciones democráticas para corroerlas desde dentro, ¿no? Digamos, afectando algunos de los principios que son fundamentales, en este caso los contrapesos que tienen que haber entre los poderes. Ahora, yo creo que desde el punto de vista comunicacional, evidentemente esto yo creo que el elector fundamental le está hablando a él, le está diciendo que va a ser un Estado que toma acciones, y además contra el Congreso, ¿no? Que no hay nada más popular que hablar contra el Congreso. Lo comentábamos ayer justamente, sí. Pero lo que sí, el ejemplo que tiene, bueno, Estados Unidos, pero acá más cercano es Milei, que por más de que la gente no le interese la discusión más ideológica de lo que Milei representa, Milei sí es sinónimo de caos social. O sea, el nivel de conflictividad se ha disparado en Argentina sustantivamente, y eso entre otras cosas porque ha utilizado mecanismos para darse más atribuciones de las que en realidad deberían. O sea, por ejemplo, hacer esta mega ley que afecta a cuestiones que son constitucionales, y que logró aprobarle, y que le permitió implementar una serie de medidas de un modo rápido y radical para alinearlos con su programa, que es, digamos, no deja de ser una cuestión que es problemática en dos sentidos, de que efectivamente cada vez, por los balances y contrapesos, al Ejecutivo le cuesta más implementar sus programas, sobre todo en regímenes no parlamentarios, donde no se generan como las alianzas que garanticen... Que viabilizan los programas, claro. Sí, y entonces, claro, eso es un problema, pero en este caso el principal efecto que produce es debilitar las instituciones democráticas, la institucionalidad democrática. Y fíjate que eso termina mal. Sobre todo cuando tú dices que vas a hacer un gobierno de emergencia, o sea, entre la emergencia y la excepción constitucional no hay nada, no hay ni siquiera un paso. Claro, él mismo prende las alarmas para el resto de la sociedad respecto de lo que podría ser su gobierno, entonces tiene como que gana por un lado pero pierde por otro. Fíjate que Juan Manuel Santa Cruz, el presidente de Evópolis, dijo el otro día que la forma en la que ha administrado el poder republicano, cuando lo ha hecho, como en el Consejo Constitucional, el proceso en el que tú participaste, ha sido sobre la base de la intransigencia. Uh-huh. Y eso deriva en dos cosas. Dice. O romper el orden institucional o el estancamiento absoluto. Entonces, ese es el horizonte que visualiza Santa Cruz. Esto lo dijo además antes de las declaraciones de la potestad reglamentaria. Sí. Bueno, hay dos cosas. Yo creo que sería interesante ver que ese tipo de reflexión tuviera un correlato también en las acciones de la derecha tradicional, particularmente un partido como Evópolis, que es un partido liberal en el sentido político, ¿no? O sea, al menos lo declara. Al menos lo declara, pero yo también los vi a ellos, a Evópolis, apoyando la constitución de los republicanos. Y a pesar de que ellos pasaron varias veces la aplanadora sobre ellos, y con todos los riesgos que eso significaba, o sea, que nos ponía una constitución medieval del cuento de la criada, era una cosa evidente. Por otro lado, me parece que del punto de vista comunicacional, de nuevo, ahí hay un doble juego, ¿no? Porque para un sector importante de la población, la coherencia y la firmeza respecto a las convicciones es importante, se valora mucho, sobre todo en sectores obligados a votar, los nuevos lectores, de los que también hemos hablado en otras ocasiones, pero igual hay una cultura en Chile que valora también la capacidad de llegar a acuerdos. Se supone en todas las encuestas plantean que lo que más le interesa de los liderazgos es la capacidad de llegar a acuerdos, por eso es una cosa medio contradictoria. Pero eso es más valorado en sectores con más escolaridad, que su vez está relacionado con mayor nivel socioeconómico, y a su vez que apoyan más firmemente la democracia. Y varias encuestas han mostrado, por ejemplo la CEP ha mostrado eso, la valoración de la democracia está en su nivel más bajo en su serie. El Latino Barómetro eso lo investiga permanentemente, y claro, ha aumentado el porcentaje de gente que le es indiferente el régimen de gobierno, sea democrático o no, mientras como resuelva los problemas materiales. Eso no es necesariamente estar en contra de la democracia,
sino que ser más bien crítico respecto de cómo en la práctica la democracia funciona respecto de esas cuestiones que son esenciales, que es la vida material, el bienestar de las personas. Entonces, claro, es preocupante, pero también tiene una racionalidad que hay que poner sobre la mesa. Oye, Alexis, pensando en la candidatura de Janet Jara o del comando de Janet Jara, conversábamos con Yarna. Ha tenido momentos difíciles Janet Jara en este minuto, particularmente primero con el tema de la nacionalización del cobre, después y más que por ese tema es por el hecho de haber dicho eso no estaba en el programa, después reconocer que sí, ahora le pasa con lo del tercer retiro, etcétera, lo que le pone en duda o le hace temblar una de sus grandes fortalezas, que es tener la transparencia que ella prometió. Pero al mismo tiempo demuestra lo que, a mi juicio al menos, y en eso lo comentábamos con Yarna, una debilidad en el comando en términos de vocería, donde todo termina en la candidata y donde no hay desde el comando voceros de ningún que tengan capacidad de poner agenda, de hablar, de representar, y eso la expone muchísimo, digamos, y ahí hay una debilidad que parecía que iba a haber un par de voceros, incluso habló que era Edo, que era Erika Edo, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de que era Lagos Weber y otros? Y todo eso quedó en la nada y se ve un comando débil en ese aspecto, al menos a mi juicio. Sí, necesariamente todo comando que pasa de una primaria a una primera vuelta está en rodaje. Sí, entonces claro, no se le puede apurar mucho el auto, que puede funcionar mal. Y está además en una fase de construcción de una alianza que tiene repercusiones también en el hecho de que se ha embarcado en una tarea necesaria, pero que es nada atractiva para el electorado, que es como llegar a acuerdos con los partidos. En paralelo está la discusión de la lista parlamentaria, que tiene dos efectos, ¿no? Que es que, primero, como los partidos están preocupados de resolver eso, están encapsulados, y segundo, eso restringe a las personas que eventualmente pueden participar en un rol específico de comando, de vocería, y que no sea estar en realidad como defendiendo su propio interés electoral, ¿no? Yo creo que eso además supone que vos fue acompañado más con el reseteo del programa, de que en el fondo hay que llegar a un nuevo... Y que tiene que estar ahora. Que tiene que inscribirse. Y claro, han habido errores que han tenido repercusiones también en una baja que era esperable, pero siempre es indeseable, ¿no? Y hay que tratar siempre de buscar minimizarla. Los voceros efectivamente permiten que tú puedas resguardar a la candidata de que no sea ella la que incurra en errores, porque, claro, afecta atributos que son importantes en una elección, y particularmente en el caso de ella, que tiene que ver con esto como de la transparencia respecto de sus posiciones, pero sobre todo por lo que también comentábamos, de que se valora mucho la consistencia. Exactamente. Entonces, es cierto de que en esta fase tú vas a tener que tejer, surcir otro acuerdo programático, pero eso no debería suponer desdibujamiento. No creo que sea el caso del todo, ¿no? Pero evidentemente hay riesgos que es necesario evitar. Y parte de esos riesgos, yo creo que se supone una vez que hay un programa y que además hayan voceros que en el fondo tienen que atenerse a lo que ahí está dicho. Y que la candidata pueda concentrarse más en lo que le va a permitir ampliar su margen de apoyo. Y en este periodo que estuvo más lleno de foros, de espacios que son mucho más elitistas, por así decirlo, donde donde salen a relucir también sus capacidades, que es estudiosa, porque va con las cosas bien estudiadas, con sus propuestas, pero en realidad donde ella descolla es en su relación con las personas. Entonces, a mí me parece que una muy buena medida el hecho de que se haya anunciado una gira por el país, porque hay que salir, hay que tener las patitas en la calle, ¿no? Pero claro, también, sobre todo, hay que escuchar, ¿no? Y yo creo que esto debería marcar una fase distinta. Y deberíamos tener vocería y todo esto la próxima semana, entonces. Es esperable, porque también con la definición parlamentaria tú vas a saber con quiénes puedes contar y quiénes tienen que dedicarse a hacer su propia campaña, contribuyendo a la campaña nacional.
Ahora hay un desgaste, Alexi, o sea, cuando el candidato empieza o la candidata empieza a sentarse a dar explicaciones por lo que dijo y dejó de decir, se pone complicado porque eso la atrapa en una agenda que no es la de ella, ni la de su comando. ¿Cuánto puede durar eso? Claro, uno pensaría un clavo saca otro clavo, o sea, cuando se presenta el programa esto a lo mejor queda vuelta de página, pero sabemos que la arqueología tuitera es tan implacable. Entonces ella va a tener que como que aprenderse de memoria todo lo que alguna vez dijo, pensó, insinuó. O sea, yo creo que, claro, tiene que buscar distinguir el pasado. El pasado te condena. Había una sección en un programa de televisión y claro, siempre puede haber un tuit de alguien, pero yo creo que en el caso de ella lo que tiene que concentrarse en el futuro, no entrar en las discusiones respecto de lo que se dijo, sino de lo que se va a hacer. Y mientras se mantenga en un plano de pasado y futuro, yo creo que hay unas posibilidades de éxito, que yo en lo personal creo que debería ser una clave de esta elección para diferenciarse de Kast, que y me pareció que también era lo que hacía en la campaña anterior, busca volver a un pasado de división, evidentemente reivindicando la dictadura de Pinochet, pero sobre todo eso representa el pasado. Esta elección lo va a definir quien logre ser la mejor oferta de futuro, que las personas logren salir de un estado de ánimo que ha primado, más negativo, de decepción, de falta de optimismo, de frustración después de haber vivido un estallido social que prometía grandes cambios que al final no se tradujo en grandes transformaciones, después de haber vivido 2 procesos constitucionales que fracasan. Quien logre tocar la tecla del futuro, yo creo que va a ganar esta elección. Entonces, me parece que parte de esa sintonía debería pasar también por evitar discusiones respecto de, bueno, tú qué dijiste en ese momento, o cuál fue tu posición respecto de esto de los retiros, que o sea, la discusión fundamental de los retiros es, por un lado, el bienestar, la capacidad de tener una seguridad social, que en caso de una contingencia tan grave como una pandemia tú puedas tener apoyo público, ¿no? Se te garanticen tus derechos y sobre todo tener un sistema de pensiones que no sea un pasaporte a la pobreza. Si el punto aquí, más que el haber apoyado o no, fue la negativa de que yo el tercer retiro no, después que no me acuerdo, no lo tenía claro. Ahí se desdibuja el cuento y ahí es donde las vocerías, ojalá que aparezcan desde la perspectiva de los intereses de quienes están detrás de esta candidatura, aparezcan para justamente generar agenda, poner otros temas sobre la mesa, ayudar en ese proceso a la candidata. Oye, una última cosita, Alexi, que es más puntual, pero que no deja de tener punto y que tiene que ver con la posibilidad de la candidatura de Jadwe, que emparentada con la situación de Calisto en el otro lado, tú tienes 2 personas que con un conflicto judicial vigente, que no significa que no puedan ser inocentes, pero que están en un conflicto judicial vigente con una contradicción con el tema constitucional en el caso de ambos, digamos, con las restricciones que pone la Constitución y con la aparente insistencia de sus partidos de mantenerlos como candidatos. A mí no parece más razonable y como señal política decir, mira, no. A mí me parece que particularmente en el caso de Jadwe eso no está rodeado de la presión de los otros partidos porque no se ha presentado como una opción en el distrito, que es algo distinto de Calisto, donde Chile Vamos tiene para la negociación por eso. Sí. O sea, yo creo que cualquier partido debería ponderar una situación como esa, pero particularmente en el caso de Jadwe, yo, si bien más allá del tema de presunción de inocencia y de que es una acusación que es complicada, que puede tener efectos negativos, yo creo que todo el caso de Jadwe ha estado rodeado de un timing político que va más allá de lo jurídico, ¿no? De querer incidir en ciertas discusiones y escenarios políticos. El hecho de que se haya presentado la acusación ya formal, con claridad, pidiendo más una cantidad desproporcionada de años cuando no hay apropiación de recursos públicos,
donde sí parece que lo que está en el punto es que hay desorden administrativo que tienen efectos sobre la administración de recursos, que es distinto de la apropiación. Yo creo que un partido como el PC perfectamente debería tomar la decisión de que él tenga la posibilidad de dar ese debate en términos públicos, incluso teniendo el escenario como candidato. ¿Por qué? Porque esto no es solo ya una cuestión del ámbito jurídico, ¿no? Partió con acusaciones de la Fiscalía donde lo que se ponía en tela de juicio era el modelo de las farmacias populares. No solo una cuestión de violación de leyes, sino que yo me acuerdo perfectamente cuando la fiscal argumentaba de que acá el problema de fondo era que un municipio tratara de reemplazar un rol que debería cumplir el mercado. Y yo creo que en ese marco es legítimo que se quiera dar esa discusión por un lado, del papel que tienen que jugar las instituciones, cuál es el ámbito, claro, que a mi juicio creo que la Fiscalía no ha sido del todo ponderada en estas cosas. Me parece que tiende a primar una lógica, por un lado, del empate, ¿no? O sea, si aparece una acusación en la derecha, sabemos que va a venir algún tipo de acusación también para la izquierda para equilibrar. Me parece que eso no tiene sentido, porque es una cuestión que está más pensando a nivel político y de la discusión pública y no de lo jurídico. Uh-huh. Y por otro lado, que ha habido un cierto asedio para afectar determinados sectores, ¿no? Y en particular el PC pasó con Carlos Cariola, pasó con el caso Sierra Bella, que influyó en la elección municipal de Santiago, y ahora eso quedó en nada, se demostró de que no. Claro. Y yo creo que eventualmente puede pasar con Jadwe. Lamentablemente el tiempo siempre se nos hace poco cuando se trata de conversar tanto tema que hay sobre la mesa. Alexis Cortés, 1.000.000 de gracias, como gracias siempre. A ustedes un gusto por compartir el programa contigo. Yarna, seguimos mañana, ¿no? Acá. Hasta mañana, gracias Alexis. Chao, que estés bien. Ya pues nos vamos. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Hasta mañana, buenas tardes.